esté listo para comenzar la presentación, pulse el botón Iniciar emisión del panel de control de GoToWebinar para que los asistentes le oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Les pido por favor, antes de comenzar, me puedan escribir y confirmar si es que se escucha de buena manera y si pueden ver la plataforma, por favor. Perfecto, me comunican que se escucha todo bien. Vamos a empezar alrededor de, vamos a dar 2 minutos más para que lleguen los otros integrantes y vamos a comenzar con el webinar de hoy. 2 minutos más. Perfecto, señores. Vamos a comenzar. Primero que todo, que tengan un buen día. Vamos a comenzar con el webinar de hoy, que es cómo vamos a derrotar las emociones en el trade. Obviamente diversificando, y vamos a ver algunos aspectos a considerar que son la clave de cómo podríamos manejar estas emociones. Perfecto. Bueno, mi nombre es Matías Osorio Mancilla, soy analista de inversiones de Forex Chile, ingeniero comercial con especialización en economía y negocios, licenciado en ciencias administrativas y económicas también de la Universidad Andrés Bello. Ya me especializo, digamos, en análisis técnico y en mercados financieros, sobre todo en divisa y en commodity. Vamos a empezar con la programación. Vamos a hablar de la gestión de riesgo, y esto es un concepto muy importante, el money management, ¿ya? Vamos a definir en más detalle qué es lo que significa el money management en función de la estrategia que vamos a considerar. Factores, estructura de inversión y la gestión emocional, que en teoría lo puse ahí para que, pero es lo que tiene que ver, digamos, con la estructura de inversión y los factores a considerar, que eso te va a ayudar a gestionar, digamos, las emociones, más que el concepto en sí de decir tienes que estar, digamos, con la cabeza fría y ese tipo de cosas, porque es algo que quizás no se puede manejar, pero sí con una estructura se puede, digamos, diversificar de mucho mejor. Vamos a empezar con el money management, ¿ya? ¿Qué es el money management? Es lo que estamos dispuestos a perder, en palabras simples, ¿ya? Tenemos que tener una capacidad de pérdida en nuestros trades. No podemos pensar que el 100% de nuestros trades van a ser positivos. Cuando pensamos que es así, ¿qué nos ocurre? Que terminamos, digamos, teniendo posiciones, digamos, del 2011 con posiciones negativas por no querer cerrarlas en cero o con un grado menor en pérdida. Entonces, tenemos que tener en cada operación un money manager, es decir, lo que estamos dispuestos a perder, ¿ya?
Aquí te dice, nos dirá cuánto comprar instrumentos financieros, cuánto vender, tomando en consideración lo que estamos dispuestos a perder, ¿ya? A eso se refiere. ¿Cuánto es lo que vamos a invertir en función de lo que queremos llegar a buscar y lo que estamos dispuestos a perder, ¿ya? Es la capacidad de aceptar las pérdidas y asumir los riesgos, que esto también es muy importante. Duele, pero tiene que ser así, porque esto, el mercado de derivados tiene sus riesgos, pero matemática financiera y finanza 1, digamos, a mayor riesgo, mayor utilidad. Y eso ha sido, digamos, en todo el concepto, digamos, y el ámbito financiero. Ahora, bien, ¿cómo evitamos estos riesgos o cómo minimizamos estos riesgos? Según los aspectos a considerar que vamos a ver ahora, ¿ya? 1. Mantener esa relación 2:1 o 3:1, en lo posible 5, 6:1. La idea es que siempre, ¿a qué es lo que me refiero con esto? La idea es que siempre estén dispuestos a ganar mucho más de lo que se estén dispuestos a perder, ¿ya? De no ser así, mejor ir al casino. Si estamos dispuestos a ganar 100 y estamos dispuestos a perder 100, no tiene mucho sentido. La idea es que siempre estés dispuesto a ganar el doble o el triple de lo que se esté dispuesto a perder, ¿ya? Ejemplo, dólar peso, vamos a ir a buscar 100.000 pesos. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder si tenemos esa relación 3:1? 33.000. Perfecto. ¿Cuánto es la relación que yo tengo que perder si yo estoy buscando 100.000 pesos y quiero tener esa relación 2:1? Si voy a buscar 100.000, saber que estoy dispuesto a perder 50.000. ¿Me explico? Si hacemos 3 operaciones, ¿ya? Hacemos 3 operaciones y hacemos esa relación 3:1. Es decir, estamos dispuestos a ir a buscar 150.000 pesos en el dólar peso y estamos dispuestos a perder 50. De esas 3 operaciones, solamente una salió buena. Claro, de las 3 posiciones, uno puede decir, chuta, hice 3 operaciones y 2 me salieron malas y la otra, claro, llegó a mi take profit, pero al fin y al cabo, si fuiste a buscar 150.000 pesos y en las otras 2 que te fue mal, ibas a buscar 150.000 pesos, pero perdiste esos 50.000, porque tienes esa relación 3:1, ¿cuánto perdiste? Si una fueron 150.000 y en las otras 2 perdiste 50.000. O sea, ganaste 150 y perdiste 100 en total. ¿Me explico? Vamos a verlo ya en números más adelante, pero la idea es que puedan entender de que al fin y al cabo esta relación 3:1 o 2:1 te permite tener mayores errores y aún así tener utilidades en tu estrategia y en tu cuenta, ¿ya? También estudiar el instrumento y su volatilidad. Esto es muy importante. No nos metamos en divisas o en commodities que no hemos estudiado o porque en algún momento operamos y te fue bien y lo operaste desde siempre. No, tratar de operarlo con fundamentos, ¿ya? Para eso estamos los analistas. En caso de dudas, en caso de saber qué es lo que se exporta, cómo salieron los datos, si vamos a operar, digamos, el franco suizo, el rand sudafricano, el mexicano, el canadiense, etcétera, saber qué es lo que comporta qué es lo que se compone su moneda, qué es lo que la mueve y cuáles son los datos que podrían afectar, de tal manera de tener una operación, digamos, mucho más efectiva y con mucho más fundamento, en el cual te pueda determinar y tomar una decisión. Recuerden que estas son decisiones que cada operación que uno toma. También determinar el porcentaje de ganancia de la operación. Lo que vimos anteriormente, la relación 2:1, 3:1. Segundo, nunca, pero nunca acumular posiciones perdedoras, ¿ya? Apoyarse, digamos, con diversificación de inversión. Y esto también es importante. Ejemplo, tenemos 100 millones de pesos. Nosotros recomendamos 0,1 lote por millón de pesos. Quiere decir que si tienes 100 millones de pesos, tienes la capacidad de invertir 10 lotes. ¿Puedes invertir 50 lotes? Sí, puedes hacerlo. Pero para tener un apalancamiento sano, 10 lotes. Si el dólar peso está en un nivel atractivo, los 720, 717, que es lo que se recomienda entrar, y tienes la capacidad de invertir 10 lotes, no le pongas los 10 lotes a ese precio. Porque si llega a bajar por ABC o motivo y al otro día Rodrigo Vergara hace una intervención verbal que nadie se esperaba y el dólar peso baja a los 7.10, va a estar de los 7.10 a los 7.17 esperando a que se devuelva. Es decir, de los 7.17 a los 7.10, negativo totalmente, con 10 lotes, ¿ya?
y esperaste un mes a que se devolviera y finalmente llega a los 7.17, está en los 7.18 y cerraste posición. O sea, aguantaste 40 millones de pesos por pérdida y ganaste 500 lucas y se cerró, ¿ya? No, digamos, hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Generalmente tienes que cerrar las pérdidas y dejar abiertas las utilidades, ¿ya? En caso de que sea la estrategia. Hay distintos tipos de estrategia para cada perfil, ¿ya? Pero no vamos a entrar en detalle a eso. Pero lo básico que se tiene que tener es ese concepto, ¿ya? Por ende, si en los 7.17 no operamos los 10 lotes y operamos solamente 2, si baja de los 7.17 a los 7.15, otros 2 lotes. Si habló Rodrigo Vergara, hizo una intervención y bajó a los 705, 3 lotes. Ahí ya llevamos 2, 4, 7 lotes. Si de los 705 baja a los 699, le pusiste los otros 3 lotes. O sea, diversificaste de los 717 a los 699 tu capacidad de invertir sanamente, que son esos 10 lotes. Entonces, llega a soporte de los 698, de los 698 empieza a rebotar al alza y ya la posición que tú tienes en los 699 ya va a empezar a tener utilidad y cada vez menos pérdidas en las posiciones que tienes más adelante. Es decir, si llega a los 699 y ese fue el último precio en el cual compraste, cuando ya esté en los 705, de los 699 a los 705, todas esas operaciones que hiciste en ese rango ya están con utilidades. Es decir, ya estás ganando plata, ya, y cada vez las pérdidas son menores. Entonces, cuando llegue nuevamente a los 717, va a tener buenas utilidades. Y ahí sí puedes ir cerrando todas las operaciones y no esperaste un mes con pérdidas y llega nuevamente al nivel que tú entraste y ahí la cierras. ¿Ya? A eso es lo que quiero llegar, digamos, con la diversificación de lotes. También, apoyarse con una estrategia de pérdida, lo que estamos dispuestos a perder. Si estamos dispuestos a perder en una operación de los 7.17 a los 6.95 y nunca llegó, perfecto, ¿ya? Pero si estuviste dispuesto de los 7.17 a perder hasta los 7.10, nunca tenía que haber pasado de llegar esa operación de los 7.17, nunca tenía que haber quedado abierta hasta los 6.99. A eso es lo que voy, que uno tiene que tener esa estrategia. ¿Por qué? Porque en vez de 10 millones de pérdida de los 717 a los 700, hubieses tenido 500 lucas de pérdida y además hubieses tenido ese margen que liberaste para poder operarlo en los 699. Y cerrar las pérdidas y dejar las utilidades, lo que habíamos comentado anteriormente. Aquí un claro ejemplo del por qué no tenemos que aguantar las pérdidas, ¿ya? Porque cada vez nos enamoramos más de la divisa y siempre pensamos que esto se va a dar vuelta, se va a dar vuelta, se va a dar vuelta y nos olvidamos del fundamental. Es netamente emocional. Entonces, tenemos que dejar lo emocional de lado y tener en cuenta que si la tendencia en su momento cambia, es porque cambió, ¿ya? Si la tendencia en su momento es alcista, pero no nos vamos a casar con una tendencia mientras el fundamental te diga lo contrario. Si hoy en día el Banco Central de Chile hace una intervención y empieza a inyectar dólares fuertemente y Estados Unidos, digamos, no va a subir la tasa y Europa empieza a evaluar su moneda, etcétera, etcétera, y China se empieza a recuperar, sí o sí, eso es un cambio de tendencia. Sí o sí. Entonces, no nos casemos que si es que te compraste en el máximo y tú dices, no, es que la tendencia no, la tendencia cambió, es bajista, ahora hay que tener posiciones de venta. No ha pasado. Estoy dando una suposición para que no se asusten, ¿ya? Pero siempre ir en función de la tendencia. Como bien vemos acá, aquí se hace todo lo que no se tiene que hacer. Aguantando posiciones perdedoras desde el 2013, ¿ya? Yendo en contra de la tendencia, desde los fundamentales, que el dólar desde esa fecha seguía alcista y es cuando más nosotros decíamos que podría llegar a los 700, ¿ya? Cuando llegó a los 650, nosotros analizamos que podría llegar a los 710, 720, ¿ya? Entonces, si tenemos eso fundamental y está en esos niveles y vamos a encontrar el fundamental, ¿qué va a ser lo que está pasando acá? Que ya cuando está en los 6.89, 6.90, imagínate cómo deben estar estas posiciones ahora en estos niveles. Dólar yen
también un lote, digamos, en los niveles, ya aguantando, ahí está en función de la tendencia, sin embargo, en eso de inicio estaba bajista, ¿ya? Y el euro dólar comprado, digamos, ahí en los máximos en su momento, cuando llegamos, estaba alcanzando, digamos, los 1,097. Eso está bien, ¿ya? Pero aquí es lo que voy, digamos, están todas en función del dólar. Todas en función del dólar y una en Asia, ¿ya? No hay una mayor diversificación, se invierte de lotes, poco margen, 300% de margen, por lo tanto, no hay una diversificación aceptable, ¿ya? Tercero, establecer una política de diversificación, lo que hablamos anteriormente. ¿Cómo? Tener y saber la capacidad de invertir y subdividir esa inversión. ¿A qué me refiero con subdividir la inversión? Tenemos la capacidad de invertir 10 lotes, invertamos esos 10 lotes, perfecto, pero diversificado. Un lote en un precio, otro lote en un precio, otro lote en un precio, y ojalá sean rangos amplios. No me refiero a que se diversifiquen en los 723, 723,2, 723,4, 721,6, etc. No, 723, perfecto, 720. De los 720, 715, 715 a los 700. Eso es una diversificación de tal manera de tener una mayor amplitud de poder, digamos, entrar en mejores niveles, ¿ya? Si ponemos los 10 lotes en un rango de 3 pesos, esos 10 lotes, y sabemos que el dólar peso se mueve entre 6 y 7 pesos diarios, efectivamente es mejor, no es mejor, pero es prácticamente lo mismo que hubiésemos invertido todo en un precio. Tener un margen sobre el 400, en el mejor de los casos sobre el 600% de margen, ¿ya? Porque eventualidades fuertes como noticias cuando habla Mario Draghi, Janet Yellen, empleos no agrícolas, etcétera, etcétera, siempre hay que tener, digamos, ese margen en caso de que ocurra algo que no esperamos y que los inversionistas a nivel mundial no esperan, pero se da, que datos que superan la expectativa o por debajo de la expectativa, etcétera, etcétera, que tienen mucha influencia, digamos, en las divisas, que al fin y al cabo llega y tocan stop loss y después de 1 o 2 días vuelven a su tendencia original, ya están en los mismos niveles. Entonces siempre hay que tener ese margen en caso de noticias inesperadas. Invertir en diferentes instrumentos financieros que se contrasten. Aquí quiero ir con esto. Por ejemplo, acá se invierte en Europa, en Asia y en Estados Unidos, diversificado. 0,5 lote, un lote, 0,3, obviamente este tiene que haber sido un capital mucho más pequeño, no de 100 millones, pero en teoría bien, diversificado en distintos precios. Cuando se compra, digamos, en el canadiense, diversifica en función de 100 pips, en el dólar yen también en función de 100 pips, en el euro dólar en función de la tendencia, y si vamos diversificando, ya nos damos cuenta que las utilidades, ya, hay negativas, sí, efectivamente, hay posiciones negativas, pero son más positivas que las negativas, y eso te habla también de una diversificación. Si hubiésemos puesto, hay varias operaciones del dólar yen, si hubiésemos puesto todos los lotes en el 120.11, toda esa utilidad que tenemos, que se muestra acá en el dólar yen con otras operaciones, estaría negativa en la primera. ¿Me explico? A eso se refiere con entrar en distintos niveles. Y esto, la Biblia. Esto es muy importante, que es lo que me gustaría que tuviesen muy en claro al momento de tener su inversión. Definir el método de utilidades. La pregunta generalizada que se genera es, ¿cuándo cierro? ¿Cuándo tomo utilidad? ¿Tomo o no tomo la utilidad? ¿Qué hago? ¿Ya? Para que no ocurra eso, para que se sientan seguros de su inversión, recuerden que es su utilidad. Cada uno tiene, para uno, 100 lucas puede ser, digamos, una utilidad muy pequeña, como para otros puede ser una utilidad demasiado grande. Entonces, si tienes 100.000 pesos de utilidad y tienes 100 millones, claramente quizás sea una utilidad bastante pequeña, ¿ya? Pero no así lo puede ver, digamos, el inversionista, no sé, tiene 30, 40 millones, quizás 100.000 pesos debe ser, digamos, una utilidad considerable. Por ende, ¿cómo llegamos a un equilibrio? Cada uno tiene que tener una estrategia, ¿ya? ¿Y cuáles son las 3 preguntas que uno debiese hacer para definir la estrategia y saber cuándo cerrar y cuándo comprar, para que no ocurra esto de las emociones, que vas ganando 300.000, 500.000, 1 millón de pesos y no quisiste cerrar,
y al día siguiente ocurre una noticia y ese millón de pesos desapareció y está en negativo 3 millones de pesos, y uno se agarra la cabeza y dice, ¿por qué no la cerré? ¿Por qué no tengo utilidad? Y aguantamos esa operación de por vida, sabiendo que quizás pudo haber hasta un cambio de tendencia. Entonces, para que no ocurra eso y podamos derrotar esa emoción, 3 preguntas fundamentales. ¿Cuánto esperamos rentar nuestro capital? Número 1. ¿Tenemos 100 millones? Perfecto. ¿Cuánto es lo que quiero rentar anualmente mis 100 millones? Definimos una estrategia. Luego, como estos trading, digo, perfecto, dividamos esta rentabilidad en meses. Entonces me pregunto ¿cuánto pretendo rentar en el mes? ¿Ya? Y como esto es una oportunidad diaria, como el trading se mueve constantemente, las divisas tienen una mayor liquidez. Recuerden que el derivado financiero es el mercado más líquido del mundo. Por ende, esto tiene que ser diario. Y la tercera pregunta es, ¿cuánto debiésemos rentar o cuánto debiese rentar mi capital diariamente si yo me pongo a operar todos los días? Vamos a tener en cuenta que la semana se va a componer de 5 días hábiles, ¿ya? Bursátil. Y aquí un ejemplo para que vayamos más al dato y no nos perdamos. Tenemos un capital de 100 millones de pesos. Siendo muy optimista, y lo que no me puede rentar el mercado en ninguna parte, yo soy exagerado y digo, yo quiero rentar un 40% mi capital de 100 millones en un año. Perfecto. La pregunta es, si yo opero todo el año, enero y febrero me voy a ir de vacaciones, perfecto, voy a operar poquito, vamos a dividirlo por los 12, mensualmente nos tendríamos que hacer 3.340.000. Dividí la utilidad que debiese generar el 40% por 12, que son 3.340.000 aproximadamente, y fracción, lo cerré. Y vamos a tomar en cuenta que de ese mes vamos a operar de lunes a viernes, ¿ya? Es decir, el mes tiene 4 semanas, lo multiplicamos por 5 y nos va a dar, digamos, los 20 días. O sea, vamos a operar de lunes a viernes los 20 días, ¿ya? Si dividimos esos 3.340.000 por los 20 días, diariamente nos tendríamos que hacer 167.000 pesos aproximadamente, ¿ya? Entonces, en función del capital que tenemos la capacidad para invertir sanamente 10 lotes, como hablamos en un principio, 0,1 lotes por millón de pesos. Vamos a invertir solamente 2 lotes. No vamos a invertir los 10, no vamos a ser, digamos, ansiosos, aunque sea tremenda oportunidad. Vamos a invertir 2 lotes, diversificado, conservador. Si el dólar peso sube de los 720 a los 721, ya ganaste 200.000 pesos. Por cada peso que se mueve el dólar peso, con 2 lotes son 200.000 pesos. La pregunta es, con un peso que se mueva, ¿llegamos a nuestro objetivo diario? Efectivamente, llegamos a nuestro objetivo diario. Perfecto. La segunda derivada es, ¿cierro o no cierro? Y ahí es donde uno se tiene que cuestionar, y ahí va la emoción, y ahí va donde tenemos que tener la cabeza fría. ¿Llegué a la rentabilidad diaria? Sí, perfecto. Entonces cierro. O puedes no cerrarla porque crees que esto va a ir al alza. Por ejemplo, abre con un gap de 4 pesos, ¿ya? Ahí de 4 pesos son 800.000 pesos. Y del gap empieza a subir 8 pesos más, ¿ya? O sea, son 16 pesos, ¿ya? Son 3.200.000 aproximadamente en una pura pasada con 2 lotes, ¿ya? Apalancado sanamente. La pregunta es, ¿cierro o no cierro? Y ahí nos hacemos nuevamente la pregunta. ¿Llegué a mi rentabilidad diaria? Sí, llegué a mi rentabilidad diaria. Me hice 200.000 pesos, que es lo que tenía que hacerme. Y mi utilidad son de 3.200.000. Ahora, la otra pregunta. ¿Llegué a mi rentabilidad semanal? Por supuesto. O sea, prácticamente estamos llegando a la rentabilidad mensual. Entonces, ¿llegué a mi rentabilidad mensual? Casi. Nos faltaron prácticamente 100.000 pesos. Entonces, ya cuando uno se pregunta, ojo, según mi objetivo anual, mi proyección extremadamente exagerada con un 40%, ¿ya? En el mejor de los casos, ya cumplí con mi rentabilidad diaria, cumplí con mi rentabilidad semanal y además estoy a 100.000 pesos de cumplir con mi rentabilidad mensual. Por ende, ¿cierro o no cierro? Y ahí ponemos la balanza y yo creo que claramente, a menos que seamos demasiado ambiciosos, lo más probable es que
cerremos la posición, ¿ya? Y en un día te hiciste tu rentabilidad exigida, ¿ya? De un mes y tienes, digamos, todo el mes para estar de vacaciones en enero, digamos, sin operar para poder estar un poquito más relajado. O, ahí va el otro punto, que tienes 3.200.000 pesos, ¿ya? Ya cumpliste con tu rentabilidad diaria y ya recién llevamos un día. Entonces tienes prácticamente 3 millones para seguir operando y que esos se pierdan. Si se pierden esos 3.200.000 por mala estrategia, etcétera, y operamos, y no nos salió ninguna porque el mercado prácticamente no, digamos, cumplió con la expectativa, hubo, digamos, movimientos exagerados, etcétera, etcétera, nuevamente uno se hace la pregunta, llegué a tener 3.200.000, perfecto. Perdí los 3 millones, perfecto. Pero sigo en mi día hábil. Entonces ahí va nuevamente la pregunta, ¿cumplí con mi objetivo diario? Sí, cumplimos con mi objetivo diario. En teoría, claro, perdiste esos 3 millones, pero sigues estando en línea con tu objetivo. Entonces, a eso es lo que me refiero, que es muy importante que estemos con una estrategia y es muy importante que tengamos desde un inicio una proyección. Si operamos por operar, sin saber cuánto es lo que queremos exigirle a la cuenta, cuánto es lo que debemos o la realidad que debiésemos tener en función de nuestro capital, utilidades, no vamos a llegar y no vamos a tener un horizonte de inversión. Vamos a invertir en una divisa 3 lotes, en otra divisa 1 lote, en otra divisa, digamos, 5 lotes, 10 lotes y nos desordenamos. Hay que tener una estructura, por lo menos, no para hacerse rico, ¿ya? Sino, digamos, para ser efectivo y eficiente, ¿ya? De tal manera de que ponemos de un plazo a un plazo B, saquemos resultados y esos resultados sean positivos, ¿ya? Y no negativos. Esa es la idea. Y acá vamos a un ejemplo que nosotros lo entregamos todos los días, digamos, y esto está, digamos, en el informe diario que entrega nuestro departamento de estudio, ¿ya? En el 2015 se entregaron, esto no está actualizado de tal manera, esto, digamos, es más o menos de diciembre. En el 2015 se entregaron 409 oportunidades. De esas 409, 260 tocaron take profit o stop loss, ¿ya? Eso significa que son posiciones cerradas, o sea, que llegó a su objetivo o llegó a su stop loss, por ende se cerró. Y 10 posiciones que llegaron a los niveles de entrada, pero no han tocado ni stop loss ni take profit, ¿ya? En teoría, de esa total de posiciones entregadas, ¿ya? Y que llegaron a su objetivo de entrada y tocaron stop loss o take profit, el nivel de acierto es de un 46%. O sea, nos equivocamos más de lo que acertamos, ¿ya? Sin embargo, la rentabilidad total de todas las posiciones, de las posiciones cerradas, ¿ya? Que tocaron stop loss y take profit, fue de un 79,15%, un 80%, de un 80%. Anteriormente aquí me puse optimista y puse un 40%. El informe del departamento de estudio rentabilizó un 80%. ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Por qué si tuvimos menos aciertos, ya? ¿Por qué la rentabilidad fue de un 80%? Y me imagino que si estuvimos atentos al webinar de hoy, me imagino que la pregunta es unánime. ¿A qué se refiere? ¿Por qué tuvimos ese 80%? Por esto. El primer aspecto a considerar que nombramos, mantener una relación 2:1 o en lo posible 3:1. Efectivamente, perdimos más de lo que acertamos, pero las que acertamos fueron utilidades mucho mayores, 2 o 3:1, ¿ya? En función de lo que estábamos dispuestos a perder. Por eso, insisto, si toca stop loss, perfecto. Eso significa que la operación no resultó por ABC motivo y que te da un mejor nivel de entrada en su momento cuando corrija. Pero si te toca take profit, ganaste 2 o 3 veces más de lo que se estuvo dispuesto a perder. Entonces, siempre los take profit y los stop loss son recomendables. La idea es operar con take profit y stop loss. Sé que a muchos no les gusta por ABC motivo, ¿ya? Depende, obviamente, de cada estrategia. Pero si nos vamos a un estándar, sí o sí hay que poner stop loss y take profit para poder, digamos, definir y llegar a esta rentabilidad
sin apalancamiento, solamente operando los trades que entrega el informe diario, podemos llegar a esta rentabilidad. Y por último, si no buscamos oportunidades donde no las hay, si el mercado está cerrado, o el mercado está fome, no hay mucho movimiento. Ayer, día lunes, por ejemplo, Estados Unidos estuvo cerrado, las divisas estuvieron prácticamente planas y queremos operar. Si hacemos eso, lo más probable es que nos vaya mal, porque al otro día abren con gap y vimos lo que pasó hoy, que hubo mucha volatilidad en función de ayer. Por ende, ayer hubiésemos entrado en un precio que no es objetivo y hoy día hubiésemos sufrido las consecuencias. Por ende, si no buscamos oportunidades donde no las hay, lo más probable es que nos vaya un poco mejor. Eso es todo, señores. Esperamos que haya sido un placer. Vamos a dejar 5 minutos de preguntas para que estén atentos, para que los podamos contestar entre todos. Perfecto, al parecer no hay preguntas. Sí me comentan que si es posible que les envíe la presentación. Para eso, marketing@forexchile.cl y les van a enviar, digamos, la presentación y con el audio, mucho mejor. Aquí hay una pregunta, así que vamos a leerla y la vamos a responder de inmediato. Perfecto. Sebastián, siempre atento a los webinars, felicitaciones, yo creo que es una de las herramientas que claves para el éxito, digamos, en una estrategia es educarse, estar atentos, hay que, digamos, tener, digamos, una disposición en aprender, digamos, y no siempre estar sujeto a la recomendación. Así que felicitaciones, Sebastián, como siempre ahí, atento a los webinars. Me pregunta, ¿cuál es una rentabilidad, a modo de información, cuál es una rentabilidad, digamos, realista para los rendimientos, digamos, que debiesen tener en el mercado Forex? ¿Ya? Eh, yo siempre les comento a los clientes que se pongan ustedes mismos en una rentabilidad en función a las inversiones que ustedes han hecho anteriormente. Si invertiste en un fondo mutuo o si te hiciste una buena pasada, digamos, con bonos del tesoro en alguna crisis y te refugiaste y te fue bien y obtuviste una rentabilidad considerable, de esas rentabilidades que generalmente no se encuentran en el mercado, en función a eso, háganse una idea y puedan llegar, digamos, a esa rentabilidad. O sea, si tú me preguntas, no, es que yo me quiero hacer un 80% de rentabilidad en un año y después viene la pregunta y te digo, ¿dónde encuentras tú un 80% en el mercado? ¿Ya? Esa pregunta hay que hacerse. Si no la encuentras es porque el mercado no te está dando esa rentabilidad, porque el mercado no es así. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo. Ahora, recuerden, a mayor riesgo, mayor utilidad. Entonces, ¿obtuviste mayor utilidad? Sí. Entonces, por eso uno dice, sí, puedes hacerlo. Pero, ¿qué te determina eso? El riesgo, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Por ende, siempre en función del riesgo y en función de su utilidad, recomiéndense una proyección anual en función a su inversión, en función, digamos, a su experiencia como inversionista. Y frente a eso, definir una estrategia y cuestionarse y hacer la primera, segunda y tercera diga, que es la Biblia en cuanto a las preguntas. ¿Cuánto es mi rentabilidad anual? ¿Cuánto es lo que dice rentar mensualmente? ¿Y cuánto vendría siendo mi rentabilidad diaria? Y en función a eso hacemos la estrategia.
Perfecto. Si el mercado Forex vendría siendo la única inversión que han hecho en su día, acótense, digamos, a una rentabilidad, digamos, de mercado, ¿ya? En lo que está haciendo hoy en día, entre, digamos, en un fondo mutuo o algo por el estilo, depósito a plazo, prácticamente la inversión, ahí tenemos que estar dentro del rango del 5 y del 15%. Con eso tenemos que conformarnos como principiante, digamos, en la inversión. Ya no podemos ir a apostar, digamos, si nunca hemos invertido o no conocemos bien el mercado, un 40, un 50%. Claramente se puede llegar, obviamente, con trabajo y estudio, pero siendo, digamos, realista, eso podría ser una buena rentabilidad, ¿ya? Y obviamente en función del capital. Si tenemos, digamos, 1.000.000 de pesos, ¿ya? Y tenemos una rentabilidad del 5%, para mí eso me parece increíble. Eso es muy bueno. Si tenemos una rentabilidad de 100, o sea, perdón, si tenemos un capital de 100 millones de pesos y tenemos una rentabilidad del 5%, ahí podríamos entrar en detalle y quizás no sería, digamos, una rentabilidad quizás tan esperada para tener 100 millones de pesos. Entonces, a mayor capital, recuerden, siempre tenemos mayores oportunidades y una mayor holgura para soportar posiciones, ¿ya? Por ende, siempre es bueno tener capitales grandes de tal manera que si hay correcciones de las que nos tiene acostumbrado el mercado, tener el capital y la espalda financiera suficiente para poder entrar en esa corrección, de tal manera que cuando vuelva a su tendencia original, ya hayamos ganado, digamos, lucas en esa estrategia. Perfecto, señores, muchas gracias. Cualquier duda en función de las monedas, divisa, comuníquense con su analista o lo llaman o se comunican posteriormente para entrar en ese detalle. ¿Ya? El día de hoy es un webinar de cómo derrotamos las emociones. Lo que es Forex y Trading lo vemos, digamos, en otra oportunidad. Esperamos que haya sido un placer y que tengan muy buena tarde. Atento que mañana podría hacer un webinar especial. No está dentro de la base, pero debido a lo que me han pedido, digamos, los clientes, hacer un especial, digamos, de webinar en cuanto a lo que es indicadores técnicos de corto plazo, intraday, ¿ya? El webinar se va a llamar ¿Cuándo comprar y cuándo vender? Netamente eso, de indicadores técnicos, para que estemos atentos al mail que les pueda enviar, digamos, hoy día en la mañana. Perdón, mañana en la mañana. Que tengan muy buena tarde.